Hola familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un videito más en nuestro canal Cubanos en El Salvador. Mi gente hermosa, bienvenidos a este canal. Espero que disfruten de este videito, que ahí dejen su like, se suscriban, toquen en la campanita de las notificaciones y pues compartan este videito que va a ser muy interesante porque hoy vamos a estar tocando un tema acerca de la religión. Sabemos y estamos conscientes que es un tema muy polémico y es un tema muy contradictorio donde se pueden crear muchos conflictos, pero nosotros no hacemos este video con ese objetivo, sino con el objetivo de argumentarnos un poquito más y saber un poco más acerca de cómo es la religión en Cuba y cómo es la religión aquí en El Salvador, ya que nosotros vivimos acá y pues somos cubanos, sabemos también cómo es en Cuba. Para esto, como yo soy cristiana y Raíces tiene su creencia también, pues no nos fijamos por nuestras creencias, sino estudiamos acerca de estudios que han hecho otras personas, universidades y personas que están capacitadas para eso, y pues esos estudios se los queremos compartir a ustedes para que ahí ustedes sepan un poquito más acerca de la cultura, tradiciones y religión. Así que sigan viendo. Pues sí, gente, recalcar que esto es con el objetivo de que acá en El Salvador conozcan un poquitico más sobre la cultura cubana, ¿sabes? Sobre la religión cubana, y también cubanos que nos siguen en el canal conozcan un poco más sobre El Salvador, sobre la religión en El Salvador. No queremos controversia, no queremos polémica. Recalcamos que es un estudio creado por personas que están capacitadas para eso, no por nosotros, ¿sabes? Y lo hacemos con mucho respeto, sabiendo que Con nuestra mucho respeto, audiencia, claro. audiencia es bien grande y pues hay de diferentes religiones, porque para que el mundo sea mundo tiene que haber diversidad. Claro. Entonces lo hacemos con mucho respeto y pues tratamos, para no faltar el respeto a nadie, tratamos de argumentarnos con Google, nuestro amigo Google. Sí, porque dejar claro que nosotros conocemos, ¿sabes? Conocemos mucho sobre la religión cubana, pero nunca pensamos, ya a la vez que estudiamos un poco más, que la religión fuera tan profunda. Nosotros conocíamos por arribita, pero hay cosas muy interesantes Muy que nosotros ni interesante. sabíamos. Para comenzar, empezamos con Cuba. Quiero decirles que Cuba, la religión que más practica es la religión católica. Esto es debido a la influencia cultural española, ya que nuestro país fue colonia de España por mucho tiempo. Pero esta religión católica que se practica en Cuba viene modificada con la influencia cultural africana. Y esta modificación tiene el nombre de religión yoruba, que es una combinación de África con España. Decirles que esto comenzó cuando los africanos se exiliaban, es decir, en la diáspora africana se hacían cimarrones, ¿sabes? Se escapaban de los españoles y practicaban este tipo de, pues sí, de satanería, así se le dice, para hacerle daño a los españoles. Es algo muy Brujería. interesante. Pues sí, brujería. Y pues sí, como traían esas personas a nuestro país, a los africanos, pues los africanos también tenían su cultura, su religión y sus descendencias, pues. Entonces, estas personas, como traían su cultura, al ser tan esclavizados por los españoles, ellos hacían rituales donde le hacían brujería a los españoles para que se murieran o quitarle las novias, a lo que hablan aquí en El Salvador, ustedes saben cómo es la brujería. Existen diferentes religiones, sí, existe la cristiana, la evangélica, vamos a llamarla así, existe la Testigo de Jehová, los adventistas del séptimo día y otras más que pues ahora no sé todo el dato, pero sí, hay Pero muchas. esas que mencionó Mare solamente ocupan el 5% de la religión en nuestro país. Imagínense qué poco, ¿saben? Creo que la religión católica yoruba ocupa el 41%, es la gran cantidad. Otro 14% son ateos, es decir, no creen en nada. Pero la que más radica en Cuba es la católica. En Cuba, en las calles de Cuba, lo que más usted va a ver es una persona vestida de santo, unas personas con collares en el cuello, por acá vamos a poner fotos. Ahora ustedes se van a preguntar qué diferencia tiene la religión yoruba de la católica que se vive acá en El Salvador, que se sabe, que se practica acá en El Salvador. Es mucha familia. Por ejemplo, en mi país a Santa Bárbara se le llama Changó, a San Lázaro se le dice Babalú Ayé, ¿sabes? Y así otros santos se le cambian los nombres. Son nombres africanos. Exacto. Entonces, un ejemplo, en mi condición, yo soy cristiana, pues en la escuela
como que es a las personas que somos cristianas o testigos de Jehová son como bien discriminadas por la cuestión de que se le permite más a una persona que se ha hecho santo que hablar de su religión o defender su religión que a una persona cristiana como yo poder defender mi religión. Y muchas veces nos decían los temas religiosos déjenlos fuera de la escuela, pero yo veía esa discriminación que a las personas que eran de la religión yoruba sí lo dejaban exponer su idea, sin embargo nosotros los cristianos no nos dejaban exponer nuestras ideas y pues es algo bien difícil en Cuba con respecto a las personas que son evangélicas como yo. Pero las personas que pertenecen a la religión yoruba, bueno, en las calles de Cuba se va a escuchar un toque de tambor, que significa ¿cómo es? Sí, quiero que sepan que no es como acá en El Salvador, que tú vas a la iglesia y está el cura, saben, ahí dan la misa y eso. No, en Cuba ¿También hay ese lugar? también existe, pero son muy pocos los que van directamente a la iglesia católica Sí, son española muy en sí. pocos. Lo que se hace son toques de tambores, que es para, pues sí, para levantar los muertos, como dicen ellos. Señor, Este, me cubro sí, con la sangre del cordero. nosotros vivimos eso, por lo menos en mi caso. Yo En lo mi viví. ejemplo y en el ejemplo de mi esposo, mi familia pertenecía a esa religión para la gloria y honra de Dios. En mi caso, nos convertimos al evangelio, a la iglesia evangélica y pues nosotros sabemos cómo es el tema de la religión yoruba. Si ustedes quieren, que no quiero indagar en ese tema porque es un tema muy profundo y es un tema que tiene mucho poder espiritual. Entonces mejor uno no meterse en estas cosas porque son cosas espirituales, entonces mejor ir por encimita porque no queremos meternos en cuestiones. Sí, en mi caso, gran parte de mi familia aún practica ese tipo de religión y yo, ¿sabes? Se la respeto porque también lo hice. Sí. Yo también lo hice en un tiempo. Y Y todo, respetamos. sí, todo es respetable, familia. Cada quien cree en lo que desea. Exacto. Bueno, este es el tema de Cuba y yo voy a pasar hacia el tema aquí en El Salvador. Pues para decirle que a mí El Salvador me ha encantado. Bueno, en Cuba ustedes pueden ver que en la televisión no mencionan a Dios en ningún momento. En la televisión cubana nunca van a decir amén o van a decir gloria a Dios. Es prohibido en la televisión cubana tener canales cristianos. Tener canales cristianos. En Cuba no vas a escuchar nada de eso, eso es un punto bien a recalcar. Y sin embargo, en El Salvador es un país libre de expresión hasta en lo religioso. Por la cuestión, como yo le digo, yo a lo que yo vivo con Dios no le llamo religión, pero vamos a llamarle a las diferentes cosas como dice en Google, para que ustedes así me entiendan. Entonces, aquí en El Salvador lo que más me impresionó fue escuchar varios canales cristianos, radios cristianos, en la televisión católicas, no solo cristianas, sino también católicas. Al principio cuando llegamos acá, Sí. llegábamos a casa de amistades y veíamos que en la televisión estaban puestos, ¿sabes? Exacto, Misas o cristianos cantando y para mí fue muy extraño porque nosotros venimos de un país donde todos los canales van directamente a la política. Exacto, ¿sabes? nada de Entonces, religión. eso Bueno, a sí, nosotros nos chocó mucho. a la religión yoruba sí se habla un poco en los canales. Hay esa preferencia porque decirle que hasta los políticos, hasta el presidente es de esa religión y Sí, por eso la es mayoría de los permitido políticos practican esa religión. Aunque es algo bien hipócrita de su parte porque ellos cuando tomaron el poder en 1959 en nuestro país, hubo un tiempo que ellos prohibieron que las personas se afiliaran a religiones. También prohibieron todo tipo, ¿sabes? Preferencia sexual, era prohibido ser gay en nuestro país. Entonces, todo era bien, como les digo, bien hipócrita porque ellos sí podían practicarla, pero las personas no. Entonces, Exacto. pero ya con el tiempo ya se fue permitiendo un poco más. Solamente esta religión yoruba de la que le hablamos. Ya las demás se permiten también, pero son, como les digo, son bien perseguidas. Exacto. Y bueno, familia, entrando un poquito más acerca del tema de El Salvador, de la religión en El Salvador, yo busqué un estudio que se hizo en el 2009, la Universidad de la UCA, un estudio público, donde se dijo que el 50.4% de las personas se declaraban personas católicas.
un 38.2% se declaraban cristianas evangélicas, un 8.9% se declaraba que no creían nada, que no tenían creencias, y lo que falta, el 2.5%, presentaban que tenían otras religiones. Pero estos datos fueron cambiando en el transcurso del tiempo, donde la religión católica fue disminuyendo un poco y la religión evangélica fue aumentando. Según los datos que yo busqué en Google, no estoy hablando datos a preferencia mía, sino los que yo busqué en Google, dice que un 38.7% de salvadoreños se declaró católico y 38.2% se declaró cristiano. Entonces, están ahí bien parejitos. Desde el 2009, de un 50% bajaron a un 38%. No, y se muestra en la sociedad, por lo menos aquí en La Palma está bien parejo lo que es la comunidad católica y la comunidad cristiana, ¿sabes? Pero recalcar que un 19.53% aumentó bastante, de 8.9% se declaró que no creían en nada, que no tenían fe en nada. Entonces, pero decirles, indagando acerca de la religión, bueno, se dice que en este estudio, en el 2009, le fueron preguntando a las personas por qué creían en el catolicismo. Pues las personas dijeron, no, porque mi familia me inculcó desde pequeño la religión católica y pues yo fui creciendo con eso que me inculcó mi familia y pues por eso yo soy católico. Sin embargo, los cristianos evangélicos decían que ellos eran cristianos por la cuestión de que ellos habían sentido algo espiritual, muchos habían sido sanados, muchos habían sido liberados y que por eso ellos eran cristianos. Esto es según los datos que ellos hicieron en el 2009. Pero bueno, en mi vivencia personal, aquí en El Salvador, me encanta. Yo le digo, me gusta cómo es El Salvador porque recarga a Dios en todo. Ponen a Dios en primer lugar en todo. A mí me gusta más cómo se vive acá en El Salvador con respecto a sus creencias, a sus culturas. Recalcar que El Salvador es un país muy creyente y que yo sé que la victoria que está teniendo actualmente ahora es porque han puesto el nombre de Dios en alto. Y pues cuando tú honras a Dios, Dios te va a honrar a ti en todo momento. En mi caso, como yo siempre digo, yo soy evangélica y pues también he visto hasta la diferencia en mi iglesia evangélica en comparación a la iglesia de Cuba. Como que es más comprometida, es más metida con las cosas del Señor. Sin embargo, en Cuba es un poco más superficial, es un poco como que el cubano está buscando lo suyo, ¿me entiendes? Un poco más en negocio, vamos a llamarle así. Entonces, yo en mi caso he tenido muchas buenas experiencias aquí en El Salvador con respecto a la religión. Yo tuve una y vas a concordar conmigo, como concordamos quizás con tu papá y tu mamá también se impresionaron por algo que nosotros vimos cuando llegamos acá, que nunca pensamos que eso sucediera en el mundo y cuando salimos de Cuba logramos verlo acá en El Salvador, que eran los policías en las calles predicando. Eso de mí, hermoso. Yo dije, wow, de aplaudir. ¿Cómo es posible? Nosotros por las vivencias que teníamos en Cuba, para nosotros un policía es una persona que te reprime, es una persona que siempre está, ¿sabes?, multándote por cualquier cosa, ¿sabes? Buscando, pues todo sí, el tiempo. Buscando ventaja. Que tomes cualquier fallo, aunque no lo tengas, ya te ponen la multa para sacarte dinero, si no te meten preso. Y llegar aquí y ver a los policías que en vez de multarte, te predicaban, ¿sabes? La palabra de Dios, te decía. Bonito. Mira, no, eso. Policías se arrodillan. Por lo menos a nosotros nos llamó mucho la atención. Algo que me gusta de El Salvador y es que usted va por la calle y usted puede ver, yo he visto versículos bíblicos puestos en los puentes, puestos así en grande, versículos bíblicos cristianos. He visto pancartas de iglesias promocionando su iglesia, personas promocionándose en la calle con sus megáfonos, predicando el evangelio, y es bonito tener esa libertad. Le digo, gracias a Dios también el presidente Nayib Bukele es muy, muy creyente en Dios y pues lo hemos visto que todo lo que ha sido para bien en este país, gracias a Dios que puso a este presidente en este país, porque él está siendo guiado por Dios y yo sé que en el nombre de Jesús así también va a seguir siendo guiado por Dios para seguir haciendo las cosas lindas que está haciendo en El Salvador. Bueno, yo voy a dar mi opinión sobre esto, ¿por qué no? Ya hemos visto que existen muchas religiones, ¿sabes? Ahora, en mi caso, yo creo en Dios, pero para mí solamente hay un Dios.
No existe ni un Dios cristiano, ni un Dios católico, ni un Dios testigo de Jehová, ni un Dios no sé qué. Para mí solo hay un Dios que es el que reina el mundo. Algo que entristece mucho es ver esa competencia y no se dan cuenta que eso hace mucho daño para la fe en sí, en general en el mundo. Sí, sí, la verdad que es bonito llevarse bien entre todos. Yo digo siempre, mira, yo tengo amigas aquí en El Salvador, católica, tengo amigos testigos de Jehová, tengo amigos de la religión yoruba en Cuba y yo los quiero y le tengo un gran cariño porque yo no miro su religión, yo miro el ser humano que son y pues verdaderamente son grandes personas que he conocido y pues yo no estoy exigiéndole a nadie que crea en lo que yo creo, solamente yo te hablo de Dios un día, si tú lo quieres escuchar está bien, y si tú me dices, Mare, ya no quiero escuchar, pues yo respeto, y pues es algo bonito que pues sí, sobre todo El Salvador me ha cautivado en la manera en que creen en Dios y cómo se encomiendan a Dios, es algo hermoso. Y sí, para concluir, yo lo único que pediría es que en mi país existe un poco más de fe. Yo sé que si en Cuba regresa, porque antes existía, ya no. Si regresa un poco más la fe en las personas de mi país, yo me imagino que eso puede ser que Cuba cambie un poco más. La gente allá está enfocada en muchas otras cosas malas que no son en las que tienen que enfocarse. Y es lo único que pido, es lo único que pido para mi Cuba y para El Salvador, que sigan así, por lo menos por la parte religiosa, Qué como lindo. se dice, que sigan así, que va muy bien. Yo no voy a la iglesia, pero me gusta ver que las personas, ¿saben?, tienen fe. Y eso es bonito, eso, Es de admirar. pues sí. Porque la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tenemos fe en Dios, a Dios no lo vemos, pero sí lo sentimos. Entonces, para concluir este videito, Dios me los bendiga a todos. Gracias por quedarse hasta aquí. Estas fueron las comparaciones que hicimos. Y para mí, como siempre, El Salvador va victorioso en primer lugar. Lastimosamente no puedo decir lo mismo de mi país, pues es así, es mi manera de pensar y espero que me las respeten. Entonces, así Sí. como que respeten la manera de pensar de Rice, no No queremos... opinamos tanto. No Solamente opinamos dimos tanto. datos, Exacto. ¿sabes? Pero como se lo vuelvo a repetir, no queremos con esto crear pleitos. Nosotros buscamos Wikipedia, no dimos Exacto. nuestra Google. Google. Exacto, y no queríamos como meternos nuestra opinión porque nuestra opinión a veces puede afectar el video y pueden crear muchas cosas que no queremos. Entonces solo queremos que supieran un poquito acerca de los datos de la religión y pues espero que les haya gustado este videito, dejen su like, compartan, suscríbanse y pues nos vemos en un próximo video, mi gente. Bye bye. Nos vemos.